Yo no sé si usted ha logrado entender la importancia que tiene cuando tomamos una serie y la continuamos. Pero el asunto, hermano, es que a veces cuando se predica, aquello es como un rompecabezas. Y usted ve la ficha y usted dice, wow, qué bonito eso, pero usted no sabe dónde calza. Amén. Pero cuando usted toma una serie, usted empieza a ver cada cosa en su lugar y dice, wow, mira qué tremendo, esto era así, esto era de esta manera, esto se acomoda de esta manera. Y entonces el avance empieza a venir sobre la gente. Claro, cuando disponen el corazón, amén. Así que abra su corazón para que usted pueda entender. Déjeme poner de nuevo esto en el corazón. Dame la que sigue, hijo. Les dije que Egipto, cuyo representante, la cabeza de ese sistema se llama Faraón, es un sistema financiero diseñado. Es un contradiseño del sistema del reino, diseñado para que lo débil gobierne a lo fuerte. Amén. Entonces les he dicho varias cosas. Le dije que es imposible obtener finanzas del reino antes de renunciar al sistema de Egipto. Usted tiene que aprender que usted depende de Dios. Puede ser que las fuentes parezcan tan egipcias, hermano, que la fuente que Dios te dé sea a través de un cuervo, pero sigue siendo el cielo el que lo usa. Amén. Así que renuncia. A veces eso viene en un proceso de pérdida, pero usted aprende a depender de Dios. Amén. La segunda cosa que les dije es la señal de la vara. Lo primero para obtener finanzas del reino es ser hecho hijo de Dios. La gente tiene la costumbre de decir que todos somos hijos de Dios y eso no es cierto. Si eso fuera cierto, Jesús no le hubiera dicho a ciertos individuos, vosotros sois de vuestro padre. ¿Aló? Así que hay dos tipos de personas, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo operan en el sistema de Faraón y operan fácil ahí, hermano. Ellos se van para un bar, toman guaro y hacen negocios. Pero olvídese que le darían a alguien para tomar arroz y frijoles. Jamás pasaría. ¿Aló? Pero de farra se lo llevan. Porque ese es el sistema. ¿Aló? La tercera cosa que les dije fue la señal de la lepra. Porque en la señal de la lepra, Dios mira nuestro corazón. ¿Qué había en el corazón de Moisés? Lepra. Lo extraordinario no es que haya lepra, lo extraordinario es que Dios limpia la lepra. Amén. Algo más, la señal del nombre. Y acá empezamos a operar en un nivel de sacerdocio. ¿Cuándo soy autorizado para usar el nombre? Cuando me bautizo. Ya tenemos fecha para el bautismo. Va a ser el sábado 10 de junio. Escucha. Cuando me bautizo, soy autorizado para usar el nombre legítimamente y legalmente. Y soy introducido dentro de la operación del sacerdocio de Melquisedec. ¿Aló? Entonces, primero soy hijo de Dios, luego soy autorizado para usar el nombre y ahí empieza un nivel donde yo voy a operar en un sacerdocio. ¿Aló? La otra cosa que les dije es la señal de las varas contra las varas. Son serpientes peleando. ¿Aló? Y ahí inicia el sacerdocio del creyente. ¿Aló? Hay operaciones del enemigo, claro. Pero también mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? La otra cosa acerca del sacerdocio lo vimos la semana pasada, que es la señal de la sangre. Diga conmigo el oficio del sacerdote. Porque ¿cuál es el oficio del sacerdote? Operar en la sangre. Y la semana pasada hablamos acerca de los círculos de protección, de cómo establecer un círculo de sangre, de cómo establecer un vallado de sangre, las cosas que puedo
cubrir en ese vallado. ¿Aló? Si usted no aprende a operar ahí, el enemigo te robará un día y el otro día también. ¿Aló? Y hoy, este es nuestro tema. Entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué, hermano? Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no quiere dejarlo ir, y mira que ese si no quiere dejarlo ir, vino la señal de la lepra, vino la señal de la vara contra las varas, vino la señal de la sangre, y ahora opera otra señal. Si no quiere dejarlo ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Diga conmigo: ranas. Y entonces este es nuestro tema del día de hoy. Diga conmigo: la señal de las ranas. Si en aquel tiempo hubieran existido selfies, hermano, ahí está la selfie de las ranillas en Egipto. ¿Aló? Diga conmigo: la señal de las ranas. ¿Cómo así, pastor, que la señal de las ranas es la autoridad del sacerdocio? Mira, antes de tener que bregar, mira esto. Antes de Dios crear los peces, creó las aguas. Antes de crear los árboles, creó la tierra. Y antes de traer la señal de las ranas, nos enseñó a operar en la sangre. ¿Por qué? Porque nos está diciendo: viene un diablo que vas a tener que pelear con él. Vea esto. Diga conmigo: la señal de las ranas. Diga conmigo: la autoridad. Diga conmigo: la autoridad. La gente confunde autoridad con poder. Déjeme solo por un momento hacerte la diferencia. La autoridad tiene que ver con la capacidad de representación. Usted despide porque tiene autoridad, usted contrata porque tiene autoridad. ¿Aló? Usted va ante un hombre y ese hombre lo contrata. ¿Aló? Y usted recibe ese contrato porque esa persona tiene autoridad de esa empresa para contratarlo. La razón por la que un hombre le hace alto y usted se detiene es porque ese hombre tiene autoridad para detenerlo. Si no, usted le dice adiós, hermano. ¿Aló? En cambio, poder tiene que ver con fuerza y capacidad de batalla. Y esa se gana a través de las decisiones y a través de las dificultades que usted es capaz de superar y que usted es capaz de avanzar. Entonces Aarón extendió la mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Déjeme avanzar. Diga conmigo: significado espiritual de las ranas. Pastor, ¿qué significa soñarse con ranas? ¿Qué son las ranas? Vea esto. Dice el libro de Levítico, capítulo 11, verso 29. Y tendréis por inmundo estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón y la rana, según su especie. En la Biblia hay dos tipos de animales: los animales puros, los animales inmundos. Todo animal que es inmundo en la Biblia es un animal que puede ser usado, en la que los demonios pueden operar sobre ellos. Usted nunca verá a un cordero endemoniado, pero usted verá a un lobo endemoniado. ¿Aló? ¿Por qué? Usted nunca escuchará: oiga, había una bruja en un lobo, en un cordero, perdón. No pasa. Pero sí en los animales inmundos. Porque dentro de los animales inmundos hay una operación. Ahora déjeme mostrarle otro versículo.
Apocalipsis capítulo 10, verso 13. Perdón, 16, verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. ¿Y qué forma tenían? A manera de... Y acá nos establece algo impresionante. Los espíritus inmundos que salían de la boca. Mi esposa cuenta, chiquilla, que en una liberación ella vio a una mujer vomitar una rana. Yo he visto muchas cosas. Esa no. ¿Aló? Pero mi esposa dice que estaba en un ayuno, chiquilla, y ella vio con sus ojos cuando la señora vomitó una rana y la ranilla salió saltando. Dice, pastor, es imposible, eso no puede pasar. Hermano, hermanito, usted no sabe las cosas que ocurren en el mundo espiritual. ¿Aló? Entonces las ranas van a tener que ver con espíritus inmundos. Ahora, el problema, uno de los problemas de la iglesia es que para la iglesia todo es lo mismo, es decir, espíritus inmundos, espíritus malos, demonios y ángeles caídos es lo mismo. Y son cosas diferentes, como decir una gallina, un perro, un caballo y una vaca. ¿Aló? Son géneros diferentes, distintos, completamente. Entonces déjame avanzar. Y las ranas subirán sobre ti. ¿Ves? Sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Verso que sigue. Dice la Biblia, y estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Y qué hacía ese diablo en la sinagoga? A mí me hacía gracia un tarado que sale en Canal 23, hermano. Tiene una iglesia inmensa. Y decía, en esta iglesia, hablando de los que ministramos liberación y estas cosas, ¿verdad? En esta iglesia no hay demonios, aquí no entran los demonios. Y yo decía, desgraciado, deme 5 minutos el púlpito y te demuestro otra cosa. Porque entre más grandes las iglesias, más descuidada la gente, más sin pastor y más contaminada la gente. Hermanos, yo he agarrado el micrófono en una de las iglesias grandes de este país y empiezan a caer como moscas la gente, golpeada, maltratada, herida. ¿Aló? Entonces, pensar, hermano, que no pasa es ser iluso. Había en la sinagoga un hombre, y no solo un hombre, vea. Enseñaba a Jesús ¿dónde? En la sinagoga, en el día de reposo, y había allí una mujer, diga conmigo, una mujer, que desde hacía 18 años tenía 18 años yendo a la sinagoga y 18 años con un espíritu encima. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Aló? Déjame avanzar y luego regresamos a esto. Diga conmigo 8 áreas donde atacan los demonios. De nuevo, un espíritu malo, te lo voy a definir rápido solo para que lo tenga el concepto. Un espíritu malo es el espíritu de un hombre que tiene la capacidad de salirse del cuerpo y de hacer viajes astrales. Y hay gente que le mueven las ollas. ¡Ay, pastor, un demonio! Eso no es un demonio.
Los demonios no mueven las ollas, ni pellizcan, ni hacen cosas. Esas cosas las hacen. Es un espíritu malo. Es un brujo que se sale del cuerpo y entra en una dimensión espiritual allá. Con eso, usted lo puede reprender, puede pasar la noche reprendiendo y no va a pasar nada. Esos son rebeldes, hijos del diablo, desgraciados. La única forma de tratar con ellos es pedirle al Padre que envíe ángeles que los saquen de la casa. Y los ángeles vienen y lo agarran de la relinga y lo tiran afuera. ¿Aló? Número 2, espíritu inmundo. Un espíritu inmundo es el espíritu de un alma muerta, no regenerada. Los católicos le llamaban almas en pena. Es un espíritu humano de alguien que murió, pero no fue ni al cielo ni al infierno por alguna razón. Número 3, ángel caído. Un ángel caído es literalmente un ser que tiene cuerpo espiritual, pero que se rebeló, fue lanzado del cielo a la tierra. Esos, usted no briga con ellos. Ellos están en prisiones de oscuridad, esperando el día del juicio. Y los demonios, que son el resultado de una mezcla entre ángeles y hombres. Pues la Biblia dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellos y le hicieron hijos. A mí me hace gracia, tanta gracia con la idiotez de la gente y con escuchaba un día de estos a un predicador y decía, eso que predican que los hijos de Dios se juntaron con las... Eso no puede pasar, eso es muy fantástico, esto suena mitológico. Y yo digo, este idiota no vive diciendo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y de dónde salió Jesús? No fue de la mezcla de Dios con una mujer. Porque son idiotas, hermano. ¿Aló? Pues son idiotas, hermano. Pues lo tienen en la palabra, lo creen y lo niegan. Oye, ando así medio violento, perdóneme, hermano. A veces uno actúa de esa manera, ¿sabe un poco por qué, hermano? Porque ha llevado tanto palo y tanto garrote de los incrédulos. Hermano, los peores ataques del infierno que yo he sufrido ha venido de espiritualoides, de gente que se cree que conoce a Dios, pero no conoce nada la operación de Dios. ¿Aló? Yo recuerdo una vez, hablando de liberación y de esto, hermano, me botaron de San Carlos. Me votaron los pastores. 16 pastores dijeron, si ese tipo sigue aquí, nosotros nos vamos. Y de echar a 16 a uno, ¿a quién cree que votaron? Era toda una semana y el martes me votaron de San Carlos y me vine. Y algunos me dijeron, usted es un bruto, usted no sabe construir relaciones, diga lo que me dé la gana. Yo sé el Dios que sirvo. Porque, hermano, mira, yo me callé un día y medio. Y hablaban de los que ministraban liberación, hermano. Y yo estaba en ese fueguito, hermano, que le hablaba al diablo y se reventaba. Y resulta que como al mediodía del martes no aguanté más. Y empecé a decirle, vea, a usted el diablo le hace esto y esto y esto. A usted esto y esto y esto y esto. A usted esto y esto y esto. ¿Aló? Y me votaron. Un año después, necesitaban un profesor de teología bíblica 2, que es la parte en la que se enseña espíritus inmundos y demonios. ¿Y a quién cree que llamaron para darla? El único profesor en todo Costa Rica que podía darla era yo. Y voy de nuevo con los 16 desgraciados sentados y una semana para darles por la cabeza. ¿Quieren graduarse? Ahora siéntense ahí y escuchen, desgraciados. ¿Aló? Ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios al que yo le sirvo. Que Dios te levanta la cara, aunque un día te escupan, Dios te levanta la cara. ¿Aló? Entonces un demonio es un ser, hermano,
No crea usted que bueno, eso que echa afuera, hermanos, son demonios. Esos son espíritus inmundos. Yo en todo mi ministerio solamente un demonio he enfrentado, eso es todo. ¿Aló? Entonces no se sienta tan contento y si pastor viera que me enfrenté a un ángel caído, hermano, usted no le aguanta ni el arranque esa cosa. Por eso el Señor los tiene en prisiones de oscuridad. ¿Aló? ¿Está bien? Bien. Así que lo que estamos hablando aquí, 8 áreas donde espíritus inmundos operan. ¿Aló? Dice la palabra, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán. Diga conmigo, 1 en tu casa, 2 en las cámaras donde duermes, 3 sobre tu cama, 4 en las casas de tus siervos. Dame la que sigue, Joel. 5 en tu pueblo, 6 en tus hornos, 7 en tus artesas de las ramas, en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Ahí están las 8. Déjeme enumerarlas uno por uno. 1. Para el otro lado, papi, le dice para arriba. Ahí. Diga conmigo, subirán sobre ti. Y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Escucha, los ángeles caídos pueden entrar en una persona, pero no es normal. Por ejemplo, la Biblia dice que Satanás mismo entró en Judas. Dice que cuando comió el bocado, entró. Pero ¿qué ocurrió? Pásame la botella, papi, por favor. Diga conmigo, se suicidó. ¿Aló? Gracias, mi amor. Entonces, un ángel caído puede entrar. La gran mayoría están en prisiones de oscuridad o en tronos. No bregas con ellos. O si normalmente no es con lo que usted brega. ¿Aló? Un demonio normalmente son los de alto rango, los que están sobre naciones, sobre ciudades. Usted se reiría de lo que voy a decir, pero ahí en Cartago hay uno de esos. ¿Aló? Pero será el único que opera sobre Costa Rica. A mí siempre me hacía un grito, hermano, uno siempre tiene tarados a la par, ¿verdad? Un tarado que decía, pastor, viera, yo predico y el volcán, ahí sale un demonio. Hermanos, deje de ver películas. No pasa. ¿Aló? Mira, dice la palabra, y entrarán en la sinagoga. Yo me acordé de lo que le estaba diciendo. El ángel, el demonio, no tiene cuerpo. Porque si usted lo analiza, el ángel fue creado para el cielo y el hombre para la tierra. Pero él es una mezcla de algo que es complicado. Entonces, el diluvio vino por causa de que esos seres murieran. Y cuando ellos murieron, quedan sin cuerpo. ¿Aló? Y ese cuerpo no les permite operar. Entonces, ellos necesitan la legalidad de un cuerpo para operar. ¿Qué necesitan? Por eso los espíritus inmundos entran en un cuerpo, porque ellos necesitan la legalidad de un cuerpo para operar. ¿Aló? Entonces este hombre estaba en la sinagoga, pero había algo que le tomaba. Déjeme buscar otro pasaje que me ayude más. Diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, yo te conozco. ¿Cómo le conocí? Que eres el santo de Dios. ¿Aló? ¿Te das cuenta que él operó alguna vez en una dimensión?
y que no era el hombre no lo conocía, pero lo que había dentro de él sí. Vea este otro pasaje. Diga conmigo, entrarán en tu casa. Dice el libro de Mateo, capítulo 15, verso 22. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un... Escucha. Los espíritus inmundos, ellos perdieron su cuerpo. No tienen cuerpo. Entonces, son como un indigente espiritual. Piense en un indigente el día de ayer. Todos estos días atrás, pues no ha llovido. ¿Aló? Y hará frío y hará calor. Pero ¿qué tú crees que piensa un indigente que no tiene un hogar? Algunos de ustedes ayer cuando empezó a llover dijeron, voy a buscar la almohada, la cobija, me enrosco, ¿aló? Y me vuelvo a acordar cuando escampe. Pero ellos no tienen casa. El indigente se lleva el agua. Entonces la Biblia dice que el espíritu inmundo cuando sale no encuentra reposo. ¿Aló? Y dice que anda por lugares desiertos buscando reposo y no lo halla. Y luego dice, volveré a mi casa. ¿A dónde? Por ejemplo, la Biblia habla de la casa de David. ¿Qué es la casa de David? La gente piensa que cuando el espíritu inmundo sale de una persona, va y anda por lugares secos y vuelve a esa persona. Eso no dice la Biblia, dice que vuelve a su casa. Es decir, a su familia. ¿Entrarán en tú? Quiere decir que usted mira, hermano, espíritus que operan en una persona y también operan en el primo, y también operan en el tío, y también operan en la tía, porque ese demonio tiene acceso a la familia, que en la Biblia se le llama casa. Escuche el proceso. Número uno, él entra en ti para abrir una brecha, pero él no está interesado solamente en la persona, está interesado en la familia. Y por eso ustedes ven que muchas de sus familias bregan con cosas. Abuela divorciada, mamá divorciada, hija divorciada. ¿Aló? Papá divorciado, abuelo divorciado, hijo divorciado. Mi familia hay una maldición. Y reprendo ya todo el día o lo 1000 veces, hermano, en el nombre de Jesús. Esos todos terminan la vida como el abuelo de Haití. ¿Recuerdan al abuelo de Haití? ¿Qué era el abuelo de Haití? Debe haber que ha tenido esposa. Tiene que haber tenido hijas. ¿Aló? Pero es un ermitaño desgraciado, metido en una montaña, muriéndose ahí en una casa solo. Así murió mi abuelo. Así han muerto la mayoría de mis tíos. Y yo reprendo al diablo y lo cancelo en el nombre de Jesús, hermano. ¿Aló? Porque son maldiciones que se prolongan dentro de una familia y que esas maldiciones son ejecutadas por espíritus inmundos. ¿Aló? Dame la que sigue, hijo. Y la mujer era griega y sorofenicia de nación, y le rogaba que echase afuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los... Diga conmigo, la liberación es el pan de los hijos. Es decir, que la autoridad del sacerdocio que aquello opera viene a su vida para que usted pueda ser libre usted, porque usted comió, usted gustó del don celestial. Es decir, usted nació de nuevo, usted
fue bautizado y ha empezado a usar el nombre y ha empezado a usar la protección de la sangre. La liberación no es para el que lo ocupe. La liberación es el pan de los hijos. Y hermanos, se la quieren aplicar a uno. Pastor, ¿usted qué tanto juega en liberación? Un día empecé a hablar de estos temas con un hombre y me encontró el demonio desgraciado. Me dice, pastor, ve, hay una vecina aquí que tiene una hija, pero eso está endemoniada. ¿Y sabes algo? Aún así, yo oré y le dije, déjame orar a ver qué dice mi padre. Y le pregunté al padre. Y me dijo, no vayas donde esa familia, porque son mis enemigos. Esa fue la respuesta de Dios. Liberación no es porque está endemoniado. Si ese demonio está en esa persona, por algo Dios lo tiene ahí. Y lo que nosotros queremos hacer es sacarles el demonio para que ellos sigan en la misma cosa, ofendiendo a Dios. Liberación es que cuando yo vengo y yo soy el hijo, entonces como soy hijo, tengo la bendición por ser hijo de que esa garrapata me la saquen de encima. ¿Aló? De no tener eso sobre mí. Y escúchame algo, a veces nosotros venimos al Señor y la parte más difícil es que vemos a la familia llena de garrapatas y queremos sacárselas. Y eso lo único que te puede llevar es intercesión y oración. Pero ese demonio no se va a ir. Porque mientras esa persona practique un pecado, la práctica de ese pecado legaliza a ese demonio para entrar ahí. Cuando usted mira a esta mujer, usted se va a dar cuenta. Un día compartía esto con el grupo de ayuno. Con ustedes no tengo el tiempo para compartirlo detalladamente como lo he hecho con ellas. Pero este pasaje, usted lo mira a esta mujer y usted se va a dar cuenta que esta mujer tenía un problema sexual. Porque Jesús le llamó perrilla. Y en la Biblia, lo que tiene que ver con perros, tiene que ver con pecados sexuales. Pastor, ¿qué es soñarme con un perro? Ay, hermanito. Me soñé con un perro rondeado en mi casa. Unga a su esposo, hermano, todo lo que pueda. ¿Aló? Me soñé que una perra andaba rodeando la casa, pastor. Vea, hermano, agárrelo y úngelo. Y mientras esté dormido, échale aceite, hermano. ¿Aló? Usted empieza a ver en esta mujer y usted se va a dar cuenta que ese demonio había estado en su familia por años y que la razón por la que Jesús le guardaba silencio es porque ella era la causa de ese pecado. ¿Y sabe cuándo se terminó? Cuando ella le dijo, sí, Señor. Cuando se puso de acuerdo con Dios. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. El Señor le dice, en ti hay una inmundicia. Y ella dijo, no es cierto. Porque hay gente que usted no le dice, mira, es que tu problema es tu familia. No es cierto, pastor. Jamás. De ninguna manera. Yo nunca. ¿Y sabe qué ella dijo? Sí, Señor. Y ahí eso lo cambia todo. ¿Aló? Déjeme avanzar. Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, donde quiera que le... Es como si usted fuera un carro que usted maneja y cuando el demonio viene, lo sacan a usted y se sienta él. Y él es el que lo maneja. ¿Aló? Entonces hay 4 niveles. Número 1, la persona, lo que llamamos opresión. En la opresión el demonio opera desde afuera. Se manifiesta por dolor de cabeza, por una presión, por tentación, opresión. Número 2, contaminación. Esa persona tiene una parte contaminada. No es todo, es como con la guerrilla en los países. No, la guerrilla colombiana no controlaba todo Colombia, solo una parte
pero desde ahí hace daño. La persona contaminada, de repente, hermano, es una gran persona que nunca robaría. Te voy a dar un ejemplo. Llama a un hombre que está en un motel con una mujer extraña para que le lleven una pizza. En la pizzería estaban metiendo el dinero en una caja y en vez de mandarle la pizza, le mandaron una caja de dinero con $1,000. Cuando él la recibió, llamó a la pizzería y le dijo: vea, me mandaron $1,000. Yo lo que pedí fue una pizza. El dueño, el gerente de la pizzería dice: wow, qué tremendo, este hombre es un hombre recto. Llamó a un amigo de él y le dijo: vamos a entrevistarlo. Y llegaron a entrevistarlo y dijo: yo no puedo dar entrevistas. ¿Por qué? Porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. Era honrado, pero era un adúltero. Es decir, su problema no estaba en la plata. ¿Aló? No le ponga a la mujer mal puesta porque te metes en problemas. Su área de contaminación era la sexual. ¿Aló? Número 1, opresión. Número 2, contaminación. Número 3, endemoniado. Endemoniado, hermano, es eso, que la persona agarra, patea paredes y después dice: yo no me acuerdo, yo no lo hice. Porque pierden el sentido, pierden el control. Eso de que gente dice: yo no recuerdo eso, estaba endemoniado. ¿Aló? Que el demonio lo toma y lo suelta. Y está el enajenado. El enajenado es el contrario al Espíritu Santo. El enajenado siempre Satanás tiene el control de él. Eso es lo que usted ve en el psiquiátrico. ¿Aló? Hermano, vea, yo vivía en Lomas del Río y el bus de Lomas del Río pasa por el frente del psiquiátrico. Y una vez iba en el bus, David, y se montó un tipo del psiquiátrico, ¿verdad? Y en la puerta hizo: mira, hermano, no quedó un solo pelito mío en su lugar. Enajenado, hermano. Como el tipo de hermano, el endemoniado gadareno. Enajenado. ¿Aló? Entonces, mira que donde quiera que le toma, le sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a sus discípulos que echaran fuera y no pudieron. Dame el que sigue, hijo. Diga conmigo: entrarán en las cámaras donde duermes. Usted les llamará la atención que le muestre este versículo, que es de la Biblia católica, no de la que nosotros usamos. Está en el libro de Tobías, capítulo 3, verso 8. Agárrelo como historia si quiere, pero vea lo que dice. Porque había sido dada en matrimonio a 7 hombres. Pero el malvado demonio Asmodeo, que el Señor lo reprenda, los había tomado antes de que se unieran a ella como casados. La esclava le decía: eres tú la que matas a tus maridos. Ya has tenido 7, pero ni uno siquiera has disfrutado. Y nos muestra la operación de un demonio que la Biblia lo llama Asmodeo, que el Señor lo reprende. Es uno de los 7 demonios más fuertes de todo el mundo y opera en lo que tiene que ver con el área sexual. Y a esta mujer, dice la historia de Tobías, que ella se casaba y antes de que se casara, antes de que se casaba, la fiesta, pero antes de que consumara el matrimonio, el esposo se moría. Y usted me dice: pastor, eso no es cierto. Yo conozco una mujer que 3 veces se ha casado y 3 veces se ha muerto el marido. Me dice: pastor, nos casamos, estábamos en la fiesta, yo me fui para la casa y le dije: allá lo espero, y no llegó. Y desapareció, y cuando lo vinieron a buscar, estaba en una zanja de cabeza, hermano. El otro tuvieron un accidente cuando iban
de luna de miel? 3 veces. Y usted ve la operación de uno. Mira lo que dice. Entrarán en las cámaras donde no está hablando escucha, no está hablando de un problema sexual, sino de un problema de matrimonio. Está hablando de las cámaras del matrimonio. Usted mirará que hay demonios que operan en contra del matrimonio. Déjame avanzar. Entrarán ahora ya no en la cámara, sino en tu cama. Por eso dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará. ¿Por qué dice la Biblia que el matrimonio, el sexo tiene que ser dentro del matrimonio? Porque los demonios operan. ¿Aló? Porque los demonios operan dentro de la sexualidad cuando es fuera del matrimonio. Recuérdese que los demonios nacen a partir del apetito sexual que los ángeles miran, que los hombres disfrutan. ¿Aló? Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se llegaron a ellos y le levantaron una descendencia. Hermano, esos tipos son morbosos, laxivos y andan buscando la mejor oportunidad. Por eso dice la Biblia que tu matrimonio sea un estado honroso, porque eso mantendrá afuera a todo espíritu inmundo. ¿Aló? Piensa en el plano natural. Mira las enfermedades venéreas. Y usted se va a dar cuenta que las enfermedades venéreas son una imagen natural de lo que ocurre en el mundo espiritual. Una mujer o un hombre va y toma intimidad con una mujer. Y esa mujer, ese hombre trae a su casa aquella contaminación. No hay jabón. ¿Aló? Y perdóneme, no hay condón que pueda librarte de eso. Por eso cuando usted mira las prostitutas, perdóneme, la prostituta es como lo que ocurre en una flor con las abejas. Las abejitas vienen y chupan del néctar de esa flor y la llevan a otra y a otra y a otra y a otra. Pero de una manera equivocada en la prostitución opera. Hermano, ¿cuánto hace que usted no va a la Alajuela? Ahí pasadita a las 10 de la noche. Pero si usted va a la Alajuela a las 2 de la mañana, esa es otra Alajuela. ¿Cómo así, pastor? ¿Y usted qué cree que hacen esos carajos, hermanos, ahí vestidos de mujer? ¿Usted cree que si no ganaran plata, hermano, andarían ahí enfriándose lo que Dios les puso? Lo que ponen las gallinas. No. ¿Y quién cree usted que es que los contrata? Hombres. Ay, mi amor, salí tarde del trabajo. Y andaba con un mariposón de esos, llevando contaminación. ¿Aló? Yo les decía un día de esos a unas hermanas enseñando, ¿sabe qué? Usted tiene que aprender a guardarse para Dios. ¿Aló? ¿Está demasiado frío? Apaga. La hermana Sara la está llevando.
Hasta ahí en medio de esas dos, a veces te calienta, capaz. Escucha, usted tiene que entender que mucha de la maldad sobre nuestra nación viene a través de las relaciones sexuales ilícitas. Porque los demonios suben ahí y operan ahí. ¿Aló? Número 5. Entrarán en la casa de tus siervos. Dice el libro de Hechos 16:16. Sucedió que al ir nosotros al lugar de oración, nos vino al encuentro una muchacha esclava, poseída de un espíritu adivino, que pronunciando oráculos producía mucho dinero a sus amos. Y aquí la que, hermano, el diablo no respeta. Ahí está operando en la sierva de una casa. Y esa sierva operaba un espíritu de adivinación. Pero una sierva, ahí opera el infierno. La estrategia de Satanás siempre va a ser cautivarnos, doblegarnos. Escucha, yo no sé si usted lo ha pensado, pero usted, esa imagen de libertad no existe. Le voy a explicar. ¿Cuántos aquí pueden ir para donde les dé la gana? Pues yo no sé usted, pero yo no. Yo tengo una esposa y tengo hijas. Yo no puedo irme por donde me da la gana. Y las muchachas cuando son solteras dicen, me voy a casar para ser libre. Y lo primero que pasa por la puerta del marido le ¿dónde va? ¡Epa! ¿Aló? Antes le daba cuenta a mamá y a papá, ahora al marido. Y nosotros nacemos, hermano, para ser siervos. Cuando el hombre hace lo que quiere, en realidad está más cerca de hacer lo que quiere Satanás que lo que quiere Dios. La única manera de ser libre es ser siervo de Dios, por gusto y por voluntad. Porque todo hombre, quien dice que David puede montarse al carro y decir, ahora me largo y regreso cuando me dé la gana? No puede, hermano. Tiene un trabajo, tiene esposa, tiene hijos. ¿Aló? Y aún si dijera, agarro a sola a los 2 niños, me largo, no puede. Tiene trabajo, tiene responsabilidad, tiene obligaciones. Al mes lo llama el dueño de la casa, le dice, bueno, ¿usted piensa volver o le hipoteco todo lo que tiene adentro? ¿Aló? Esa historia de la libertad es como una vaina, hermano, que no es como una fantasía. Nosotros la única forma de ser libres es ser hijos de Dios. ¿Aló? Dame la otra, hijo. Entrarán en tu pueblo. Vea qué interesante. Mateo 4:15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles. Dame el que sigue. Vea este pasaje. Lo hice un poco largo, pero son 6 versículos. Jesús y sus discípulos cruzaron el lago de Galilea y llegaron a un lugar cerca del pueblo de Gerasa. Y había allí un cementerio donde vivía un hombre que tenía un espíritu malo. Nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Cuantas veces lo habían encadenado y le habían sujetado los pies con gruesos aros de hierro, pero él rompía las cadenas y despedazaba los aros. Nadie podía, con su terrible fuerza, día y noche, andaba en el cementerio y por los cerros, dando gritos
y lastimándose con piedras. Hay territorios, escucha, hay territorios más endemoniados que otros. Regrésame al anterior, hijo. Entrarán en tú. Mira, yo una vez iba por un pueblito de Managua y empiezo a ver para arriba y un montón de huesos, patas de gallina, aquí zapatos, patas de gallina, pescuezos de gallina. Por la cultura y por las cosas. ¿Aló? Sobre tú, esta parte, Galilea de los Gentiles, tenía un nivel de contaminación. Y en ese nivel de contaminación había un hombre que era la expresión de ese pueblo. Y hermano, déjame decirle algo. A veces, la expresión de un pueblo, Dios lo muestra a través de pecados para que podamos entender el nivel de contaminación que tiene el pueblo. ¿Aló? En la cultura, déjeme mostrarle un par de cosas más. Avanza al 7, hijo. Avanza, no importa. Entrarán en tus. ¿Entrarán dónde? Dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos. ¿Para qué? Entremos. Escucha. El contacto, la conexión entre el gadareno o los gadarenos y los demonios eran los cerdos. La conexión. Por eso dice, entrarán en tus hornos. La primer forma fácil de que un demonio entre en una persona es a través de relaciones sexuales. Y la segunda es a través de la comida. Comida. En este pasaje usted se da cuenta que Jesús le dicen los demonios, pero déjanos ir a los cerdos. ¿Déjanos ir dónde? A los cerdos. ¿Por qué? Porque los demonios tenían derecho legal a estar ahí. Ahora tengo una pregunta para usted. ¿Cuál es la comida? ¿Aló? Que hace que tu familia entre en contacto con los demonios. Se me fueron los amén y los aleluya. Porque en este caso eran los cerdos. Pero en el caso de Egipto, por ejemplo, era la levadura. Hay familias que empiezan con una cervecita y otra cervecita. Y las cervecitas son. ¿Aló? ¿Cuál es la comida? Y usted ve, hay familias, hermanos, que tienen problemas sexuales, pero usted revisa y tienen un problema de vinito. Y es ahí en el vinito donde los demonios
¿Qué es lo que hay que echar de mi vida apenas que yo me vine al Señor? Esos vinitos van saliendo de mi casa. ¿Aló? Entrarán en tus hornos. Quiere decir que hay cosas que yo hacía en el mundo que ahora en Cristo no lo puedo hacer. Pero diga conmigo cultura. Y antes de que fuera una cultura, amada Flor, fue un culto. Y antes de que fuera un culto, fue un Dios que demandó adoración. Pero la cultura es algo tremendo. La gente se convierte, viene a la iglesia, pero no deja la cultura. ¿Aló? Creencia. Lo que yo creo modifica lo que yo pienso. Lo primero que cambia en una persona es cuando cambia lo que cree. Creencia modifica lo que yo creo. Creencia modifica lo que yo pienso, mi manera de pensar. Mi manera de pensar modifica mi manera de hablar. Mi manera de hablar modifica mis acciones. Mis acciones modifican mis hábitos. Mis hábitos modifican mi destino. ¿Sabe por qué la gente no tiene destino? Porque no tiene hábitos correctos. ¿Sabe por qué no tiene hábitos correctos? Porque no tiene acciones correctas. ¿Sabe por qué no tiene acciones correctas? Porque no habla de la manera correcta. ¿Sabe por qué no habla de la manera correcta? Porque no piensa de la manera correcta. ¿Sabe por qué no piensa de la manera correcta? Porque no cree de la manera correcta. Hay cosas que tienen que salirse de nuestra vida. Dame el que sigue, hijo. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Detrás de esto, por estatuto perpetuo, por tus edades. Levítico 17, verso 1. Los demonios siempre operan detrás de una imagen. Cuando la persona sacrifica esa imagen, no lo sacrifica a esa imagen, sino a los demonios que están detrás de esa imagen. Otro versículo más. Deuteronomio 32, 17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido. A nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. ¿Sacrificaron a quién? A los demonios y no a Dios. Y un verso más en el Nuevo Testamento. Corintios 10, 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes en todos nuestros pueblos. Tenemos las famosas fiestas patrón. ¿Qué es patrón, hermano? ¿Y para qué son las fiestas patronales? Son las mismas festividades de que le ofrecían a un Dios para que bendijera sus cosechas, para que bendijera, para consagrar. ¿Aló? Diga conmigo, partícipe. Es decir, si yo participo en esa fiesta, yo soy una parte de esa cadena. Me conecto con aquello. Y ahí están. Mira, un ejemplo. En el baile de la polilla. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Yo no quiero que usted sea parte. Por eso la Biblia dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío. Uno más. Diga conmigo: entrarán en tus artesas. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y los estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y una de ellas es, dame el que sigue: maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito tu canasta. Dice: pastor, pero yo no tengo artesa de amasar. Eso es como la máquina de moler maíz, como
lo que yo uso para preparar la comida. Y usted se da cuenta, hermano, que la razón es que a veces esa comida es lo que mantiene a mi familia cautiva. ¿Aló? Lo que mantiene a mi familia atada. Déjeme avanzar. Escucha. Mientras no aprendas a bregar con los espíritus inmundos y los demonios, no vas a lograr prosperar. Porque ellos son robadores. El ladrón no vino sino para hurtar, para matar y para lo que Satanás no roba, lo destruye. ¿Aló? Vino para robar. Vino para destruir. Lo que no roba lo destruye. Y lo que no destruye lo mata. Si usted no aprende a bregar con los espíritus inmundos que roban, no vas a lograr prosperar. Por eso el Señor nos da la sangre y nos da la autoridad del sacerdote. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Pues dice, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Dame el que sigue, hijo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Diga conmigo: Satanás puede llamar ranas, pero no puede echar ranas afuera. Pues la Biblia dice que un reino dividido contra sí mismo no prospera. Estaba con una mujer en una casa en Nicaragua y una mujer me daba testimonio. Y me dice: pastor, mi esposo fue un hombre borracho. Toda la vida fue borracho, así que yo lo llevé donde un brujo y le dio un bebedizo, pastor, y nunca más volvió a tomar. Se murió a los 6 meses de cáncer. ¿Aló? Satanás puede llamar ranas, pero no puede alejar las ranas. Los hechiceros pudieron hacer que las ranas vinieran, pero no pudieron hacer que las ranas se fueran. Vea esto. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Verso que sigue. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo devorar por ti, si tus siervos por tu pueblo, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden las aguas. Siempre van a hablar de un espíritu. Los sueños con agua siempre tienen que ver con un espíritu. Aguas limpias, espíritu limpio. Aguas contaminadas, espíritu contaminado. ¿Aló? Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. Resultado, pero viendo Faraón que lo había dado reposo, endureció su corazón y no escuchó como Jehová lo había. Hay gente que buscan a Dios porque hay un demonio que les está golpeando, un espíritu de enfermedad. Pero cuando el demonio sale, salen para el mundo otra vez, hermano. ¿Aló? Por eso la liberación es el pan de los hijos. Yo quiero que usted entienda algo. Dios te ha dado autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera. Si usted quiere prosperar, usted va a tener que aprender a bregar con esos espíritus inmundos.
Pero diga conmigo en santidad. Diga conmigo en santidad. ¿Cómo puedes echar afuera de tu casa un espíritu inmundo si se te salen los ojos por cada mujer que ves al frente? ¿Aló? Primero hay que bregar con los ojos. La Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¡shah! Un día esto Joel me lo aplicó. Papá, yo leí en la Biblia que si el ojo es malo, hay que sacarlo. ¿Aló? Sácalo. Y después vas a poder bregar con ese diablo.